lugar, ¿por qué es tan importante un programa o un manifiesto? Por muchas razones. En primer lugar, porque es bueno para los candidatos y los partidos tener claridad y tener el tiempo para ponerlo por escrito. ¿Cuáles son sus valores, sus visiones, sus propuestas? ¿Por qué son candidatos? ¿Por qué le están pidiendo el voto a sus ciudadanos? Cuando uno lo escribe, hay participación, hay reflexión, hay discusión, y eso permite enriquecer el debate. Hay 2 estudios que muestran que la calidad de las elecciones es mejor mientras mejor sea la calidad de los programas de gobierno. Pero además de permitir definir lo que el candidato, su partido, sus partidarios le quieren plantear como proyecto de país a sus ciudadanos, un programa de gobierno tiene que también hacerse cargo de qué está en juego, qué es lo que los ciudadanos van a tener que decidir en una elección, cómo posicionar la visión de un candidato o de un partido en el espectro político y particularmente en un caso como Haití, en que van a haber decenas, centenas, miles de candidatos. Y permite también hacer una diferenciación con las otras propuestas políticas. Porque en la vida, para poder plantear un proyecto, la gente tiene que entender cuáles son los contenidos de ese proyecto, pero también cuáles son las diferencias con los otros proyectos que se están presentando. Por eso un programa de gobierno es muy útil, porque de él después se derivan una serie de instrumentos que yo estimo son muy útiles para enfrentar una campaña. Y también para el tema de cómo comunicar, porque lo primero para comunicar bien es saber con claridad qué es lo esencial que un candidato o un partido político quiere comunicar. ¿Cómo llegamos nosotros a este programa de gobierno que nos permitió ganar una elección que muchos creían que no era posible de ganar, dadas las circunstancias y la estructura política de nuestro país? Lo primero es escuchar con humildad y con mucha atención a la gente. Y aquí me estoy refiriendo a muchos mecanismos distintos. Uno es los estudios de opinión pública. No solamente para preguntar la intención de voto, que es en lo que se concentran los estudios de opinión pública, sino para entender qué quiere, qué sueña, qué necesita la ciudadanía de un país que está enfrentando elecciones. Y ahí están las encuestas, los focus group, y ese es un instrumento poderoso que hay que saber leer y entender. Muchas veces durante épocas electorales hay cientos de encuestas, pero la gente solo ve quién va ganando, quién va perdiendo, la intención de voto. Pero hay mucho más información que se deriva. Yo he leído mucho sobre Haití en estas últimas semanas, y la cantidad de información que uno puede obtener de estudios de distinta naturaleza para entender mejor, a nosotros que somos extranjeros, nos ha sido muy útil. Yo creo que también es muy útil leer y escuchar a la gente, para quienes son los que van a ser los candidatos y protagonistas de un proceso electoral. Un segundo mecanismo que fue muy útil para nosotros fue organizar cabildos abiertos en todas las regiones y provincias de Chile, en que se organizaban y íbamos el candidato a la presidencia, en este caso mi persona, con un equipo, a escuchar a la gente. La cantidad de ideas, propuestas, visiones que uno obtiene de ese proceso fue extraordinariamente útil, y además la gente quiere ser escuchada. La gente no quiere un monólogo del candidato hacia la gente, también quiere tener la oportunidad de hablar con los candidatos y los partidos. Esos cabildos abiertos, tuvimos más de 50, fue algo extraordinariamente útil para la campaña, pero también muy útil para entender bien cómo elaborar nuestra propuesta y nuestro programa de gobierno. En tercer lugar, las reuniones con múltiples organizaciones y tratar de segmentar, preguntarles
cuáles son sus preocupaciones, sus aspiraciones y también cuáles son sus ideas y sus propuestas. Siempre le decíamos a las personas, queremos que ustedes no solamente nos planteen los problemas, queremos que también ustedes se hagan parte y se comprometan con las soluciones. Y hay reuniones con organizaciones comunitarias, de mujeres, académicos, de estudiantes, think tanks, empresariales, laborales, y énfasis muy importante pusimos en nuestra campaña en hablar con 3 organizaciones que son muy poderosas y tienen gran penetración en Chile, que son las organizaciones deportivas, culturales y medioambientales. Y por supuesto el cuarto mecanismo fue el uso de redes sociales que permite, dependiendo naturalmente de la penetración de las redes sociales y del uso, pero permite un diálogo interactivo. Nosotros formamos muchas comunidades de deportistas, de gente de la cultura, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de tercera edad, comunidades en que interactuábamos a través de las redes sociales, que es un mecanismo económico, y podíamos no solamente transmitir, sino que también escuchar. Y era en ambas direcciones, y eso probó ser muy útil. Llegamos a tener más de 3 millones de personas participando en nuestras distintas redes sociales a través de los medios tecnológicos disponibles. Hecho esa etapa que es escuchar, entender, investigar con un sentido de curiosidad, no pretendiendo que uno lo sabe todo, sino que uno quiere aprender, porque si uno no quiere aprender, no aprende nada. Llegamos a una segunda etapa, que fue definir lo esencial de una candidatura presidencial que pretende gobernar su país y decidir los destinos de un país, o dirigir o liderar los destinos de un país. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los valores en los cuales creemos profundamente? ¿Cuál es nuestra visión de país? ¿Dónde estamos? Y criticar a quien nos puso donde estamos concentra demasiado tiempo en las campañas. Y a veces nos olvidamos que lo que la gente quiere escuchar es dónde queremos ir, con qué valores y con qué visiones queremos avanzar. Y aquí es muy importante ser muy consecuente, porque hay algunos candidatos que quieren estar bien con Dios y con el diablo, y que le dicen a cada uno lo que quiere escuchar. Finalmente, eso no es posible en los tiempos modernos. Y una vez que uno tiene la visión, los valores, los principios, la gran camino que uno quiere recorrer, naturalmente que el programa de gobierno también tiene que bajar un peldaño y poner metas, objetivos concretos y muy claros que se traducen después en un plan de gobierno para alcanzarlos. En nuestro caso, por ejemplo, las metas que planteamos, después de definir los valores y los principios, nosotros dijimos: queremos una sociedad que compatibilice 3 principios básicos. La libertad. Nuestro gobierno quiere expandir la libertad de las personas. No quiere invadir todos los campos y decidir por los ciudadanos. Todo lo contrario, quiere ampliar las libertades de los ciudadanos para que ellos sean cada día más dueños de su propio destino. Libertad. También un segundo valor era equidad. Queremos una sociedad más justa. No solamente que apunte a derrotar la pobreza, sino que también a una mayor igualdad de oportunidades. El valor de la equidad. Y el tercer valor, el valor del progreso. No solamente queremos libertad y equidad, porque queremos una sociedad que avance hacia mejores niveles de bienestar y de oportunidades para todos sus ciudadanos. Y por tanto, una vez que definimos esos valores y nos planteamos una sociedad de seguridades, que toda persona que por el solo hecho de nacer en Chile tenga la seguridad de un piso que garantice una vida digna, pero al mismo tiempo una sociedad de oportunidades, que toda persona sepa que si se esfuerza en función de su mérito y su talento, va a poder desarrollar en plenitud esos talentos y por tanto tiene un piso garantizado, pero también un techo al cual, o un cielo al cual puede aspirar.
Y con eso, principios y valores, que los pusimos en forma muy simple en la primera parte de nuestro programa y que después los difundimos en pequeños folletos a prácticamente todos los electores, elaboramos nuestro programa de gobierno por áreas y por supuesto por temas, educación, salud, infraestructura, instituciones y todo lo que es tradicional. Y naturalmente que en esto hay que hacer a veces ciertos ejemplos. Nosotros decíamos, por ejemplo, el ejemplo de un trapecista. El trapecista es un hombre o una mujer talentosos que le gusta ir al cielo a demostrar sus habilidades. Y le gusta ser libre para poder desarrollar esas habilidades. Pero también le gusta saber que si por cualquier razón se cae, no se va a quebrar los huesos en el suelo, sino que va a haber una red de protección social que le va a impedir que ese quiebre se produzca. Pero lo que decíamos, y esto nos diferenciaba mucho con la política tradicional en Chile, es que no queríamos que se quedaran atrapados en esa red como si fuera la red, la telaraña de una araña, sino que queríamos que rápidamente pudiera aprovechar esa red de protección, pero volver a subir a las alturas para volver a desarrollar sus talentos. Y ahí entonces hubo un grupo programático de aproximadamente 1000 personas que trabajaron en distintas comisiones y que elaboraron un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno después pasó a un grupo comunicacional, que lo que busca es traducirlo en forma simple y sencilla. Y aquí, tan importante como la razón, son las emociones. El cerebro humano tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el hemisferio frío de la razón, la lógica, los argumentos, muy importante. Pero el otro hemisferio, el hemisferio derecho, es el hemisferio caliente de las emociones, la imaginación, los sentimientos. Y en política no se puede ser hemipléjico. Hay que saber llegar con un doble mensaje, usando ambos hemisferios del cerebro. Y por esa razón, lo primero que un candidato y un programa tiene que hacer es que este no es un programa para que se sienta orgulloso el candidato, es un programa para la gente, para que quien lo lea diga esto coincide con mis valores y mis principios. Estas metas son metas que yo comparto y que son alcanzables, porque no pueden haber aquí utopías, y adicionalmente yo quisiera ser parte de este proyecto. Después el grupo comunicacional, y hablaremos de eso en la tarde, se traduce esto en una serie de mecanismos, desde jingles de música, slogans, gráfica y documentos ad hoc. Nosotros elaboramos documentos muy sencillos, nuestro compromiso con los adultos mayores, 10 compromisos, nuestros compromisos con los deportistas, nuestros compromisos con los jóvenes, que eran en el fondo extraer del programa de gobierno documentos mucho más sencillos y que la gente realmente iba a leer, porque cada uno tiene intereses particulares y hay que saber segmentar el mensaje, y de eso hablaremos ojalá en la tarde. Y en esto es muy importante no caer en el vicio de las campañas que siempre se transforman en campañas negativas, sino que llevar un mensaje realista, pero que tenga una cuota de optimismo, de esperanza. Por eso los verbos que uno usa, hay que ser muy cuidadoso que sean verbos ojalá positivos. De eso hablaremos más en la tarde. Pero además el programa de gobierno permite definirse a uno frente a los demás candidatos y propuestas. Si uno no se autodefine, otro lo va a definir. Y por tanto siempre es bueno, y esto aquí, por ejemplo, en las campañas americanas y en las campañas inglesas, son maestros en esta materia, de definir, este es el camino que nosotros queremos seguir y este es el camino por el cual no queremos ir. A veces ni siquiera identificando quién sigue ese camino, pero los contrastes de un programa de gobierno tienen que ser claros para que la gente comprenda con mucha claridad cuál es la diferencia. Yo recuerdo una frase que dijo Margaret Thatcher cuando Inglaterra estaba viviendo horas oscuras de depresión, recesión, falta de confianza. Ella dijo, "Let's make Britain
Let's make Great Britain great again. Haití fue la colonia más rica de América Latina en alguna época. Hoy día es uno de los países más pobres de América Latina. Y esto yo lo comparto con ustedes, porque cuando Haití era la colonia más rica de América Latina, Chile era la colonia más pobre de América Latina. Y hoy día Chile es el país con mayor ingreso per cápita de nuestro continente. Y por tanto hay algo que yo creo que tiene que ser parte de un programa de gobierno, que es decir, esto no es una fatalidad, no es un designio de Dios, es porque no hemos sabido hacer las cosas bien, porque el potencial de Haití ya lo ha demostrado en el pasado. Y por eso de marcar un camino, que no sea utopía, demagogia, promesas imposibles de cumplir, pero sí un camino de optimismo, es lo que tiene que estar en el alma y en el corazón de un programa. Uno se presenta porque cree que las cosas pueden ser mejor, que la diferencia entre los espíritus viejos y los espíritus jóvenes es que los espíritus viejos viven de la nostalgia, le temen al futuro, creen que todo tiempo pasado fue mejor. Los espíritus jóvenes viven de la esperanza, no le temen, sino que esperan con entusiasmo ese futuro y creen que lo mejor está todavía por venir. Haití es un país extraordinariamente joven en términos de edades, pero también tiene que ser un país joven del punto de vista del espíritu. Alguien dijo: los años arrugan la piel, solo la pérdida de los ideales arruga el alma. Y eso de tener un sueño de un país mejor es de la esencia que motiva a la gente. La gente quiere escuchar buenas noticias, quiere creer en un futuro mejor. Y los políticos tenemos la obligación de canalizar ese sentimiento y de darle una conducción, de darle un camino en la cual la gente pueda creer. Finalmente, en el caso nuestro, por ejemplo, en Chile, el programa planteaba metas ambiciosas pero factibles, tanto que se cumplieron. Duplicar la capacidad de crecimiento. Chile estaba creciendo muy poco y logró duplicar su capacidad de crecimiento. Crear 1 millón de empleos y llegar al pleno empleo. Reducir significativamente la pobreza. Además de propuestas que no voy a entrar en detalle, muy concretas en cómo mejorar la calidad de temas fundamentales para la gente, como es la educación, porque toda familia sabe que una buena educación abre las puertas de un mundo de oportunidades y que una mala educación muchas veces condena a un mundo de frustraciones. Educación, salud, seguridad tienen que ser parte integral de un programa porque afectan directamente la calidad de vida de la gente. Y por supuesto hay siempre dilemas, temas difíciles porque hay que tomar posiciones, temas valóricos, temas de desafíos. A nosotros nos tocó algo parecido a lo que pasó en Haití, porque pocas semanas después del terremoto de Haití, Chile fue golpeado por un terremoto que fue el 5º peor terremoto en la historia conocida de la humanidad, grado 9.1 o 9.3. El de acá fue, entiendo, 7.3. Por eso yo quiero solamente terminar estas palabras diciendo que la política tiene que estar basada en principios, en ideas, en valores, pero en propuestas y visiones de futuro. ¿Y qué mejor para poder plasmar eso que hacer el desafío de tener un programa de gobierno? Y de este programa de gobierno, porque la población no va a leer un documento como este. Ahora, sí lo leen los analistas y los rivales, ¿cierto? Pero esto permite unificar el mensaje, que todos los candidatos de un mismo partido sepan por qué están ahí. Y a partir del programa de gobierno es muy fácil posteriormente sacar documentos específicos, más cortos, más breves, para segmentos especiales, y las redes sociales son muy poderosas para eso porque nos permiten llegar en forma segmentada.